Integrales impropias. Bueno, hasta el momento trabajamos con las integrales definidas en donde la función subintegral era continua en el intervalo cerrado AB. Entre las propiedades habíamos dicho que si la función es continua en el intervalo cerrado AB, entonces es integrable. Y también habíamos dicho que podía ser integrable, pero no ser continua. ¿Sí? Entonces, si la función es continua, es integrable, y con eso es lo que trabajamos hasta el momento. Ahora, ¿qué va a pasar en donde en el intervalo de integración, o sea, el intervalo de integración no es acotado? O en los casos, por ejemplo, que tenemos que integrar desde 1 hasta infinito, la función 1 sobre x o 1 sobre x cuadrado, o los casos donde la función subintegral tiene una discontinuidad esencial de segunda especie en un punto del intervalo, que puede ser en el extremo. En el primer caso estoy poniendo una discontinuidad esencial de segunda especie en el extremo inferior del integral, en el segundo caso en el superior y en el tercer caso en un punto interior. Entonces ahora lo que vamos a trabajar es este tipo de integrales definidas, porque puede suceder que los valores de las integrales sean números reales, den como resultado números reales. Entonces, el caso 1 es una integral impropia con límite de integración infinito. Es un conjunto no acotado, ¿sí?, el intervalo donde estamos realizando la integral. Bueno, tenemos el primer caso considerado, la integral desde a hasta infinito de f de x diferencial de x. Si no tenemos problemas de continuidad para x mayores o iguales que a, entonces vamos a decir que la integral desde a hasta infinito va a ser igual al límite de b hasta infinito, b tendiendo a infinito de la integral de a hasta b de f de x, si es que este límite existe. En ese caso decimos que la integral es convergente. Entonces el tratamiento que se hace es reemplazar el límite superior por b, y esto se lo trabaja como veníamos trabajando con integrales definidas para funciones continuas. Se calcula una primitiva, esa primitiva se evalúa en b y se le resta la evaluación en a. A es un número real y b va a ser la nueva variable que va a tender a infinito. Si al calcular este límite existe el límite, decimos que la integral impropia va a existir y que es convergente, y que converge a ese valor real, al resultado del límite. Si el límite no existe, decimos que la integral es divergente. Ahora, ¿qué pasa si el límite inferior es menos infinito? El tratamiento es similar, es análogo. Si f es continua para x menor o igual que b, vamos a calcular esa integral impropia como el límite de la integral de a hasta b de f de x cuando a tiende a menos infinito. El tratamiento es exactamente el mismo, se resuelve esto, una primitiva, se aplica barro, queda en función de a y se calcula el límite. Entonces, si ese límite existe, decimos que es igual a la integral, y la integral es convergente y converge al valor de ese límite. Si no existe el límite, decimos que la integral es divergente. Entonces, ya vimos cuando el límite superior de integración es infinito o el límite de integración es menos infinito. En el caso de que los dos sean menos infinito y más infinito, lo que se hace es, si es que es continua en R, vamos a elegir un valor, un punto interior, ¿sí?, un punto real, un valor real, C, que puede ser cualquier valor, y vamos a separar en dos la integral. Sería la integral desde menos infinito hasta c, más la integral de c hasta infinito. Pero b, no escribo infinito, sino que escribo b y tomo el límite, y lo mismo para el límite inferior. Si es que ambos límites existen, decimos que la integral es convergente. ¿Sí? Si ambos límites existen, esta integral va a tomar el valor de la suma, pero tienen que existir los dos.
Si es que al menos uno de ellos no existe, la integral es divergente. Vamos a hacer algún ejemplo. Tengo que calcular la integral de 1 a infinito de 1 sobre x. Esa integral va a ser igual al límite si el límite existe. ¿Sí? Entonces lo que se hace es reemplazar el límite superior de integración por b o por cualquier parámetro y calculo el límite de esta integral cuando b tiende a infinito. 1 sobre x tiene como primitiva, o una primitiva de 1 sobre x es el logaritmo natural del valor absoluto de x. Tengo que hacer la evaluación entre 1 y b, regla de Barrow, y luego calcular el límite. Entonces me va a quedar logaritmo de b, porque en Barrow me dice que tengo que hacer logaritmo del límite superior menos el logaritmo del límite inferior. O sea, me dice que tengo que evaluar la primitiva que elegí en esos valores y restar. Y esta nueva expresión ahora va a quedar en función de b. Al calcular el límite me da infinito, por lo tanto esa integral es divergente. Ahora calculemos una integral parecida, nada más que en vez de ser 1 sobre x es 1 sobre x cuadrado, pero también va de 1 a infinito. Entonces, si es que esta integral existe, es porque este límite existe, o mejor dicho, si este límite existe, esta integral va a existir, y el resultado de ese límite va a ser el valor de la integral, que sería convergente. Si no, es divergente. Nuevamente el límite superior de integración se cambia por b, y se calcula el límite de esta integral cuando b tiende a infinito. Resulta que esto es, una primitiva es menos 1 sobre x, tengo que reemplazar b en x y 1 en x para hacer la diferencia, y cuando b tiende a infinito, este primer término tiende a 0, es decir, esto desaparece, y esta integral, o este límite, por empezar el límite es igual a 1, y podemos concluir que la integral es igual a 1, que es convergente y converge a 1. En el primer caso, en el segundo caso, lo que hicimos al calcular la integral impropia desde 1 hasta infinito de 1 sobre x cuadrado fue calcular el área bajo la curva, el área pintada en rojo debajo de la curva. Y esa integral, por más que el conjunto en el que esté trabajando no está acotado superiormente, o sea, no está acotado, lo mismo la integral definida o el área bajo la curva tiene un valor real, y en este caso vale 1. ¿Sí? Entonces el área bajo la curva de esa función desde 1 o para x mayores o iguales que 1 es igual a 1. El último ejemplo, tengo que calcular la integral desde menos infinito a infinito. ¿Sí? Lo que voy a hacer es separar en 2 esta integral, de modo que vaya desde menos infinito hasta 0 y desde 0 a infinito. No escribo infinito, sino que escribo a tendiendo a menos infinito y acá b tendiendo a más infinito. Tengo que trabajar de manera análoga, es decir, saco una primitiva para esta función que es arco tangente. ¿Sí? La primitiva va a ser la misma, simplemente lo que hice fue separar en 2 la integral, pero tengo que hacerlo desde a hasta infinito, o evaluarlo desde a a infinito y desde 0 a b, y luego calcular los límites. Entonces, me queda arco tangente de 0, que sé que vale 0, y arco tangente de 0 acá también sé que vale 0. Después, lo más difícil es ver que arco tangente, cuando b tiende a infinito, es pi sobre 2, y el límite, cuando a tiende a menos infinito, arco tangente de a va a ser menos pi sobre 2. Si es que tienen dudas respecto al límite que estoy marcando acá, lo que pueden hacer es graficar la función arcotangente, hacer el estudio completo de función de arcotangente y se van a dar cuenta. Y
Bueno, entonces acá me queda más pi sobre 2, más pi sobre 2, el resultado es pi. Entonces, el resultado en ese caso de la integral impropia es igual a pi. Además, como eso no es negativo, es mayor estricto que 0, ni siquiera es igual a 0, podemos decir que el área bajo la curva de esa función va a ser igual a pi. Bueno, la integral es convergente y converge a pi. Pasamos ahora al otro caso, la discontinuidad infinita en uno de los límites de integración. Entonces acá lo que tenemos que plantear es que la función es continua en el intervalo que va desde A abierto hasta B cerrado, y la discontinuidad de salto infinito o discontinuidad esencial de segunda especie de salto infinito o directamente llamada discontinuidad infinita, vemos que el límite cuando x tiende a A por derecha de la función es infinito, y ponemos en valor absoluto porque podemos tener el caso de que sea más o menos infinito. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Consideramos que la integral es desde A hasta B, pero esta integral va a estar definida, o esta integral va a ser igual al límite si el límite existe. Entonces tenemos la integral desde A hasta B, pero en vez de poner A ponemos el límite inferior que va a ser t, y luego calculo el límite. Si ese límite existe, decimos que la integral es convergente y converge al resultado del límite. Y si no, va a ser divergente. Un ejemplo, hacemos la integral desde 1 hasta 2 de 1 sobre x menos 1. Es continua desde 1 hasta 2, es continua salvo en 1. Entonces en 1 ponemos un nuevo parámetro que va a ser t, puedo poner otro parámetro distinto, y voy a calcular entonces la integral desde t hasta 2 de 1 sobre x menos 1. Una primitiva de esto, aplico barro y luego calculo el límite. Una primitiva de esto es logaritmo del valor absoluto de x menos 1. Al aplicar barro ya me va a quedar en función de t, porque va a ser logaritmo, en vez de x escribo 2, logaritmo de 2 menos 1, menos el logaritmo, en vez de x escribo t. Esto no va a tener problema porque en definitiva en el primer término es logaritmo de 1. En el segundo término voy a tener problema donde haga t tendiendo a 1, 1 menos 1 es 0 y el logaritmo de 0 es menos infinito. Con menos infinito es más infinito. Esta integral decimos que es divergente o que diverge. El otro caso sería donde la discontinuidad infinita está dada en el límite superior de integración, que está indicado con este límite. Cuando x tiende a b por izquierda, el límite del valor absoluto de f es infinito. Y le pido sí que sea continua en A cerrado hasta B abierto. Vamos a hacer algo parecido, vamos a reemplazar el límite superior por un nuevo parámetro y vamos a calcular el límite cuando el nuevo parámetro tiende a B por izquierda. Bueno, entonces, esta integral impropia es impropia porque el problema ahora lo tengo en el límite superior de integración, va a ser igual al límite si ese límite existe. Nuevamente decimos que va a ser convergente en el caso de existir el límite y va a ser divergente en el caso de que no exista. El caso 3 es una discontinuidad infinita en un punto interior del intervalo de integración. ¿Sí? Tenemos que la función es continua en un intervalo cerrado AB, excepto en un punto interior C del intervalo. Nuevamente esa discontinuidad infinita la expresamos diciendo que el límite del valor absoluto de la función cuando x tiende a C es infinito. Bueno, entonces, en este caso decimos que la integral desde E a B de f de x va a existir si es que ambos límites existen. ¿Y quiénes son los límites que estoy considerando? Y el primer límite va a corresponder a una integral impropia desde A hasta C siendo discontinua en C. Y la segunda es una integral impropia desde C
hasta b siendo discontinua o discontinuidad infinita en el límite inferior. Este sería el caso A del caso 2 y este sería el caso B del caso 2, ¿sí? Donde el límite superior es el que tiene el problema y acá es el límite inferior el que tiene el problema. Entonces, si ambos límites existen, decimos que esta integral impropia existe, es convergente. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo es, calcule la integral desde 0 a 2 de 1 sobre x menos 1 al cuadrado. Entonces yo tengo que separar en dos esta integral, tendría que hacer una desde 0 a 1, que es la que está acá a la izquierda, ya considerando que tengo que calcular el límite, y la otra que vaya desde 1 a 2, que va a ser esto. ¿Sí? Si es que no separamos y directamente utilizamos una primitiva y calculamos sin el límite, directamente aplicando barro, puede darnos error. Entonces, lo correcto es separar en dos las integrales. Por lo tanto, voy a tener dos límites y para que esa integral exista, tiene que existir, los dos límites tienen que existir. Bueno, resulta que una primitiva es la misma para las dos integrales, es menos 1 sobre x menos 1. Y acá tengo que aplicar barro en las dos integrales y luego el límite. ¿Sí? Tuvimos cuidado de ponerle distinto nombre a los parámetros para que estas nuevas variables s y t no sean las mismas, porque si no podríamos podríamos calcular un solo límite. Bueno, ¿cuánto vale el límite cuando s tiende a 1 por izquierda? Esto va a ser 1 menos 1 es infinito, independientemente del signo, porque esto va a ser menos infinito, con esto se va a hacer más. Independientemente del signo, el resultado es que este límite no existe. Con que uno de estos límites no exista, la integral definida no existe. Por lo tanto, decimos que es divergente.